Buenas noches a toda la comunidad internacional. Buenas noches. Es una bendición verdaderamente poder compartir un momento más en esta escuela de guerra espiritual tremenda, que estamos seguros y convencidos que va a ser de una bendición tremenda para todo el equipo internacional. Estamos verdaderamente avanzando. Entiendo que en algunos países de la América en este momento han de ser las 3 de la tarde, 4, 5, 6, 7 de la noche. Aquí pues son las 12 del mediodía, de las 12 de la noche, perdón. Entonces estamos aquí pues un poquito, ¿verdad? Tenemos que descansar, pero pues con amor, confiando en que todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Que nada lo hacemos para nosotros, que todo lo hacemos para el Señor. Vamos a tener la primera etapa donde vamos a hablar del propósito, hemos hablado del proyecto, hemos hablado del proceso, ahora vamos a hablar del propósito de Dios del propósito eterno de Dios para la creación y para todas las cosas. Entonces vamos a entrar en detalle fuertemente en la primera fase de la escuela. No vamos a tener versículos bíblicos, sino principios, y ya en la mitad vamos a tener los versículos bíblicos y la formación más fuerte de la escuela. Arrancamos, Paternidad de Dios en la Guerra Espiritual 5, la serie 5 de la escuela número 28. Vamos a hablar del propósito eterno, vamos a hablar de su definición. Decimos que el propósito es la determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar con esa determinación firme. Es un término que indica, por un lado, una finalidad o meta, y por otro implica un compromiso para conseguirla. Fíjese bien, por un lado, una finalidad o meta, y por otro lado implica un compromiso para conseguirla. Colocamos en las manos del Señor esta escuela, bendecimos a cada persona que está sentado escuchándola, gracias por su tiempo valioso, bendecimos su tiempo, bendecimos su respeto, su deseo por la escuela, bendecimos también mi vida, bendecimos este tiempo maravilloso, atamos tu espíritu de confusión, desatamos la revelación del reino y caminamos en orden bajo la guianza del Espíritu Santo, sin errores y sin confusiones, sino bajo la gloria del Todopoderoso. Arrancamos la escuela. Dios es un Padre perfecto, integral y ordenado. Su propósito no es un accidente ni una idea al azar, porque todo lo que Él hizo lo hizo desde el principio. Todo fue pensado, todo fue ideado, todo fue un proyecto, todo fue una idea maravillosa. Tenemos un Padre precioso, un Padre lindo, que cuando entendemos su paternidad podemos gobernar en cualquier dimensión, gobernar en cualquier nivel, porque tenemos un Padre maravilloso, tenemos un Padre precioso, que nos ama, que nos cuida, que toma control de nuestros detalles, las cosas más pequeñas. Es por eso que si vamos a hacer la guerra necesitamos que tener y conocer esta paternidad, pero vamos a conocer su propósito eterno como Padre. Entonces lo pensó y creó un proyecto. Su idea la ejecutó el día que llamó la luz y trajo el orden a su proyecto. Oiga esto, lo pensó y creó un proyecto. Su idea la ejecutó el día que llamó la luz y trajo el orden a su proyecto. El proyecto quedó claro. Jamás hubieron dudas. Aquellos que son estudiosos de la Biblia van a darse cuenta que jamás hubieron dudas de todo lo que el Señor quiso hacer, de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que el Señor está haciendo y de lo que va a hacer. No existen dudas. Él fue claro en todo lo que nos enseñó y en todo lo que nos mostró con respecto a su propósito, con respecto a su idea. Perfecto. Entonces, dice que lo pensó y lo creó su proyecto. Su idea la ejecutó el día que llamó la luz y trajo el orden a su proyecto. El proyecto quedó claro. El propósito no se estableció porque hubo una interrupción. Oiga esto, el propósito no se estableció porque hubo una interrupción en la iniquidad, el pecado, la caída y el desorden de Babilonia y su sistema gobernante. Por causa de eso, el propósito no se estableció, sino que todo esto era una prueba piloto. El jardín del Edén era una prueba piloto. Todo era una prueba piloto para la expansión del propósito eterno sobre la tierra, del propósito de su paternidad, de su gobierno, de su dominio, de su imperio como padre. Entonces, esto trajo proceso y todos
Esto trajo proceso y todos sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis y ahora en nuestros días, todos entramos en proceso. Todos entramos en proceso con la caída. La creación toda entró en proceso con la caída. ¿Ya? ¿Proceso para qué? Este proceso viene para alinearnos al propósito, para prepararnos al propósito eterno de Dios. Para el cumplimiento del propósito eterno sobre la tierra. Propósito no es un concepto más en el lenguaje, cultura y mensaje del Eterno. Lo repito, propósito no es un concepto más en el lenguaje, en la cultura y en el mensaje del Eterno. Propósito es el todo del Eterno, para la plenitud total de su idea, ¿ya? Primigenia sobre los cielos y la tierra. Su deseo, meta, su intención, objetivo, visión, supremo interés y su pensamiento pleno en la realización, la culminación y el establecimiento total de su reino y gobierno sobre toda su obra creada. Todo lo que él ha hecho, todo lo que él va a hacer, todas las herramientas que él escogió, todas las herramientas que él va a tomar, los 5 ministerios, todo ha sido creado y pensado para la expansión del propósito. Ha sido creada para el establecimiento total del propósito eterno. Porque el propósito eterno es el todo del Padre. Dios existe por causa de su propio propósito. Dios sabía que el hombre le iba a fallar, pero su propósito nunca. Por eso él depositó toda su confianza en su propósito. Y él sabía que el hombre podía caerse, que el hombre podía rechazarlo, que el hombre podía abandonarlo, pero su propósito nunca. Porque su propósito es él y él es su propósito. Amén. Entonces, la creación fue toda pensada para y por propósito eterno. De nuevo, la creación fue toda pensada para y por causa del propósito eterno, del reino, del gobierno. Todo fue pensado por causa del propósito. Todo fue pensado por causa de su grande idea, de su deseo eterno de gobernar la tierra, de su deseo eterno de hacer que el hijo menor se junte con el hijo mayor, con el deseo eterno de hacer que los días de los cielos vengan a caminar en armonía con los días de la tierra, que haya una conexión entre el cielo y la tierra, que el hijo mayor no se enoje porque el hijo menor, el padre lo ha recibido con fiesta, que el hijo mayor no se ponga celoso del hijo menor, porque el padre ama al hijo mayor, que es el cielo, y ama al hijo menor, que es la tierra. El hijo mayor ha sido fiel con él y ha estado siempre con él. Los cielos siempre han estado con él, han estado de su lado, pero la tierra apartó la adoración. Hay un lapso, hay intervalos en la adoración y la adoración no es perfecta, no es pura, no es integral en la casa del hijo menor. Por eso el Padre está esperando el retorno del hijo menor, que es la tierra. Por eso el Padre quiere que nosotros seamos esa generación que se levanta para hacer que el hijo menor se reconcilie con el Padre, para que hijo mayor y hijo menor celebren la grande adoración sobre la tierra. Los gemelos que fueron creados juntos puedan volver a estar unidos para la celebración del gobierno de Dios sobre la tierra, del establecimiento total de su gobierno, de su propósito eterno corriendo y gobernando la tierra. Entonces la interrupción llegó en pleno proyecto y el hombre sometió la creación en cautiverio. El propósito no se detuvo. El propósito sigue para conseguir la redención total y con ella desatar el cumplimiento total de su idea central, que es su reino y gobierno sobre la tierra restaurada eternamente y para siempre. Pase lo que pase, el Padre no se detiene. Pase lo que pase, el Padre continúa. Pase lo que pase, su propósito eterno avanza hacia el cumplimiento final, hacia el cumplimiento eterno de su grande idea. Es por eso que cuando amamos paternidad estaremos siempre desesperados por hacer que aquello que agrada al Padre, nosotros lo hagamos. Cuando amamos paternidad, estamos desesperados por hacer la voluntad del Padre. Cuando no hemos entendido paternidad, estamos preocupados por nuestra doctrina. Estamos preocupados por nuestras ideas. Estamos preocupados por nuestro mensaje. Tenemos miedo
entrar en revelación, tenemos miedo que los ojos se abran y nos encerramos en burbujas y tenemos ministerios cerrados en burbujas. No invitan a ningún apóstol, a ningún profeta. No tienen ninguna línea, no tienen, piensan que ellos leen la Biblia y están correctamente. No están unidos al cuerpo porque tienen miedo que una revelación de alto nivel le abra los ojos a su gente. Y como ellos no han entrado en esa revelación o en ese nivel, tienen miedo. Pero es irresponsable actuar de esa manera. Es irresponsable actuar de esa manera porque aquel que tiene problemas para ver, entonces lo recomendable es comprarse unos lentes que le ayuden a ver. Entonces, si tú no tienes el nivel para ver, búscate a los que tienen lentes para ver, búscate a aquellos que tienen revelación para que te alineen y para que te puedan ayudar a cumplir propósito, porque tú no viniste a alinearte con tu idea, ni a alinearte con tu mensaje, ni a alinearte con tu denominación, ni a alinearte con tu gente, tú viniste a alinearte con propósito. Tú estás en esta tierra aquí, estamos en esta tierra aquí, para que el propósito eterno de Dios llegue a su meta final, para que el propósito eterno de Dios avance. Entonces la interrupción llegó en pleno proyecto. Ahí estaba Adán en el huerto, en pleno proyecto, la interrupción llegó. Y el hombre sometió la creación en cautiverio. El propósito no se detuvo por eso. El propósito sigue para conseguir la redención total y con ella desatar el cumplimiento total de su idea central, que es su reino y gobierno sobre la tierra restaurada eternamente y para siempre. Porque Dios, el Padre, no tiene el problema en el cielo. Su grande problema fue la tierra. Su grande problema fue la tierra, el hijo menor que pidió la herencia para ir a gastarla y prostituirse. Su grande problema del padre es que el hijo menor todavía no retorna a casa, es que el hijo menor todavía no recupera paternidad, todavía no viene corriendo a pedirle perdón al padre. La creación llegó primero por causa de su propósito, y lo repito de nuevo, la creación llegó primero por causa de su propósito. La redención es la estrategia para cumplimiento de propósito en la llegada del Cristo. De nuevo, la redención es la estrategia para cumplimiento de propósito en la llegada del Cristo. La redención no es el todo. La redención no es el todo. A alguien le va a golpear esta palabra, a alguien le va, Dios mío, va a decir, este hombre está mal, está errado. La redención no es el todo. La redención es la estrategia para el cumplimiento de propósito en la llegada del Cristo. Porque en la caída de Adán, Dios decide visitarnos en Cristo para restaurar propósito, para retornarnos al camino, para retornarnos a la verdad, para retornarnos a la vida, para retornarnos al propósito que habíamos perdido con la caída. Entonces la redención vino, ¿para qué? Para restaurar el reino en nosotros, para restaurar el propósito en nosotros, o para devolvernos al propósito, para devolvernos al nivel de justos y como justos darle continuidad a la grande idea de Dios sobre la tierra. El Emmanuel nos visita en Cristo. Dios mismo viene a redimir al hombre para hacerlo apto para la restauración de la creación y volverlo al principio para cumplir propósito. Qué hermoso que Jesús prestó su cuerpo, prestó su vida, prestó su dignidad, prestó su nombre. No escatimó el ser igual a Dios, dejó todo tirado y tomó un cuerpo humano. ¿Para qué? Para hacer esa estrategia de redención, para redimir lo que se había caído, lo que se había perdido, para restaurarlo y volverlo a la base. Es por eso que Jesucristo no vino a levantar una denominación o a levantar una doctrina. Él fue claro en su mensaje y dijo: las palabras que yo digo, las hablo de aquel que me envió. Yo no vine a crear mi propio reino, mi propio ministerio. Yo vine a hacer que los hijos retornen al Padre. Yo vine a hacer que los hijos reconozcan paternidad, para que la creación vuelva a tener paternidad, para que todo el cosmos y el universo vuelvan a tener el Padre que perdieron, porque perdimos paternidad. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios, aquellos que resucitaron en la muerte de Jesús. Lo repito. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios? Aquellos que resucitan en la muerte de Jesús, o aquellos que resucitaron en la muerte de Jesús. El grano murió y la espiga se levantó en higos maduros. ¿Quiénes son los higos maduros? Aquellos
que murieron con él y resucitaron con él. Aquellos que en el día que Jesús resucitó juntamente con él, resucitaron ellos. Esa es la generación que le va a abrir camino. Esa es la generación que va a ser una voz que clame en el desierto. Esa es la generación del hijo maduro. Esa es la generación del Cristo corporativo. Esa es la generación, hija de la mujer que está de parto y va a parir al hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Y cuál es ese hijo varón? De nuevo lo repito. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero la creación no va a oír los gritos de cualquiera, sino de aquellos que resucitaron en la muerte de Jesús. El grano murió y la espiga se levantó en higos maduros. Y nosotros somos esos higos maduros, esa comunidad de iguales que adoran al Padre en la dimensión que el Hijo lo adora. Que aman al Padre en la dimensión que el Hijo lo ama, que son capaces de dar la vida por el Padre y por el propósito del Padre en el mismo nivel que el Hijo la dio. Aleluya, qué tremendo. La comunidad de iguales, de hijos y justos, preparados para la restauración de todas las cosas en la llegada del espíritu de Elías. Esa generación que se coloca en la posición de Elías para prestarle la boca al Señor, para que su reino venga, para que su propósito se establezca como las aguas cubren la mar. Entonces, qué bonito es conocer propósito, porque cuando conoces propósito, entonces vas a amar tanto esto que vas a decir, me engañaron, no me dijeron la verdad, no me enseñaron lo que era propósito. Me enseñaron el propósito de Rick Warren, que es un propósito comercial, de mercadeo, que es un propósito que le da el poder al hombre, que es un propósito que entrona al hombre, que le dice al hombre que de los 3,000 espermatozoides le ganó a 2,999 y que es un campeón. Y que tiene un propósito para tener una escuela, para tener un estadio, para hacer libros, para viajar por el mundo, para tener la mejor mujer, el mejor carro. Pero ese no es el propósito de Dios, ese es el propósito de los hombres. Y si nosotros no nos enmarcamos en el propósito del Padre, estamos fuera de tiempo. Nos dan la carta roja, nos dan las cartas rojas, nos dan la tarjeta roja y nos sacan de tiempo, nos sacan de campo, nos sacan de escenario, porque no estamos hablando el lenguaje del Padre, enmarcado en el lenguaje del Cristo, que es el reino. El reino entonces es el propósito eterno de Dios para la tierra. Somos la generación, somos las herramientas restauradoras del propósito de Dios en el contexto del gobierno de David sobre la tierra. Lo repito, somos las herramientas restauradoras del propósito de Dios en el contexto del gobierno de David sobre la tierra. El tabernáculo de David es la adoración, reino y gobierno de Dios caído e interrumpido por la caída, desobediencia, iniquidad y pecado del hombre en Adán. Lo repetimos para entenderlo. Somos las herramientas restauradoras del propósito de Dios en el contexto del gobierno de David sobre la tierra. El tabernáculo de David es la adoración, reino y gobierno de Dios caído e interrumpido por la caída, desobediencia, iniquidad y pecado del hombre en Adán. En el momento que el hombre peca y falla, automáticamente viene la caída del tabernáculo, viene la caída del trono de David, viene la caída del gobierno. Porque de los lomos de David sale el Cristo, porque de la matriz de David sale el Cristo. El Cristo no sale de la matriz de Saúl, el Cristo sale de la matriz de David. Pero en la caída de Adán, el trono de David cayó y todos entramos en proceso y entró el grande desorden. El grande desorden. Es por eso que tenemos que restaurar el tabernáculo de David que está caído. Y la única forma de restaurar el tabernáculo de David es retornando a la base, es retornando al principio, es retornando a Génesis, es retornando a propósito, es retornando al reino y al gobierno de Dios sobre la tierra. Es tarea y obra exclusiva de una iglesia madura y manifestadora de la vida de Dios, la restauración del tabernáculo de David. Y lo repito, es tarea y obra exclusiva de una iglesia madura y manifestadora de la vida de Dios, la restauración del tabernáculo de David. No tenemos que trabajar para tener iglesias apostólicas, no tenemos que trabajar para tener iglesias proféticas, no tenemos que trabajar para tener iglesias con paternidad apostólica, profética. No tenemos que trabajar para llenar el estadio con 10,000 o 100,000 personas. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que estar enmarcado en el cumplimiento del propósito.
No es ganar almas para tener un estadio lleno, es ganar justos y entrenarlos para el gobierno sobre la tierra y entrenarlos para ponerle el pie en la cabeza a la serpiente. Es de la única forma que tendremos una comunidad de guerreros y una comunidad de profetas y una comunidad de iglesia madura que está preparada para cumplir propósito, que está preparada para pelear por lo que el Padre pelea, para amar lo que el Padre ama, para buscar lo que el Padre busca. Ya no busco mis propios intereses. Ya no estoy detrás de mi propio ministerio. Ya no estoy detrás de mi propia alabanza. Ya no estoy detrás de mis propias ideas. Ahora estoy enmarcado en el propósito eterno de Dios y haré lo que sea. Y haré lo que tenga que hacer por hacer la voluntad del Padre sobre la tierra. Porque yo no vine a ser un buen profeta, ni vine aquí a ser un buen apóstol, ni vine aquí a ser un buen pastor. Yo vine aquí a hacer la voluntad del que me envió. Y en aquel día no me van a pedir cuenta por la iglesia que yo pastoreé, ni por las naciones que recorrí. Me van a pedir cuenta por el propósito, por el don que me dieron, por la asignación que me dieron, qué hice para la expansión del propósito, qué hice para que la empresa de Dios creciera, qué hice para que el negocio de Dios creciera, o vine a esta tierra para que mi negocio creciera. Tremendo, tremendo, tremendo. Restauración de la iglesia, restauración de la creación, restauración del altar y de sus utensilios, que somos nosotros, restauración de la adoración. Solo así se desatará la restauración de todas las cosas. Por eso tiene que venir Elías en sus 3 manifestaciones. Elías tiene que manifestarse. Elías tiene que venir en sus 3 visitas para hacer que esta generación pueda tener el fuego, la gloria y la justicia de Dios para poder restaurar todas las cosas. ¿Qué vamos a restaurar? El tabernáculo de David. ¿Qué vamos a restaurar? La iglesia. ¿Qué vamos a restaurar? La creación. ¿Qué vamos a restaurar? El altar y sus utensilios. ¿Qué vamos a restaurar? Vamos a restaurar la adoración. La primera manifestación de Elías vino en los días de Acab y Jezabel. Y ahí restauró el altar, la adoración y la lluvia. El altar estaba contaminado, estaba mancillado. La adoración estaba mezclada. Porque cuando no hay reino en nuestras vidas, nuestra adoración está mezclada. Y tú lo vas a ver en nuestros cantos. Le damos más importancia al cielo que al Padre. Porque no hemos entendido propósito. Porque no hemos entendido el reino. Cantamos, el cielo está aquí, un ejemplo, el cielo está aquí, el cielo está aquí. ¿Para qué quieres que el cielo esté ahí? ¿Para qué quieres que el cielo esté ahí? Eso es un canto desviado de propósito. Ese es un canto que evidentemente no conoce propósito, no entiende propósito, porque no es el cielo el que está aquí, es el Padre el que está aquí, porque si el Padre está aquí, todo cambia, y si la paternidad se desata, todo se desata, todo se desata. Todo se desata, pero tenemos adoración. La tierra fue creada, el cielo fue creado, pero el reino no fue creado. El cielo fue creado por el reino, la tierra fue creada por el reino, y antes que todas las cosas sean, el reino es, porque el reino es el propósito de Dios y Dios existe por causa de su propio propósito. Entonces lo más importante de Dios es su reino. Es por eso que Jesucristo nos recomendó diciendo, busquen primeramente el reino, porque ahí donde está el misterio de todas las cosas. Ustedes están buscando ser pastores, ser profetas, ser apóstoles. Ustedes están buscando el bíblico, ustedes están buscando el teológico, ustedes están buscando la fama, ustedes están buscando las conexiones de los hombres, ustedes están buscando las denominaciones, pero ustedes no han buscado el reino, y todo eso sin el reino es basura, y todo eso sin el reino es pérdida de tiempo, y todo eso sin el reino es nada. Restauración de la adoración. La primera manifestación de Elías vino en los días de Acab y Jezabel y restauró el altar, la adoración y la lluvia. La segunda manifestación de Elías vino en los días de Juan el Bautista y abrió camino al Emanuel para traer redención, salvación y shalom, trayendo de vuelta a los hijos al Padre a través del Cristo. Aquella profecía que fue entonces prometida en Malaquías, en los últimos versículos de Malaquías, diciendo que Elías tiene que venir para hacer que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres. Esa palabra tiene un cumplimiento, porque entre Malaquías y Mateo hay un periodo, hay un puente, hay un hilo que separa. Pero con la llegada de Juan el Bautista, entonces Elías, y entonces ese Elías hace que los hijos vengan a Jesús, porque Juan hizo la presentación de Jesús, porque nadie conocía a Jesús, solo conocían a Juan. Jesús no era conocido. Pero Juan el Bautista sí, porque Juan estaba bautizando en el desierto, estaba bautizando allá en el mar, en el río. Y era conocido por todos los religiosos de la época.
Y entonces cuando Juan lo vio, lo invitó y habló de él, que él era el Hijo de Dios, que él era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Si todo Israel y toda la gente admiraba a Juan cuando él dijo, ese que está ahí es primero que yo y yo no soy digno ni de desatar la correa de su pie, automáticamente todos los seguidores de Juan pusieron los ojos en Jesús, porque ahí está el cumplimiento de la promesa, que tiene que venir Elías para hacer que el corazón de los hijos se vuelva al Padre. Entonces toda esa generación que se había divorciado del Padre, ahora vienen a conocer a Jesús y Jesús los lleva al Padre. Aleluya. Y les muestra paternidad, cumplimiento del espíritu de Elías en la segunda visitación. No creemos en la reencarnación, pero creemos que el espíritu de Elías vino a vivir en Juan y que Juan manifestó a Elías. La tercera manifestación. Elías a través de Juan fue la voz que gritó la llegada de la salvación y el shalom para restaurar y levantar a la comunidad de hijos justos para la restauración de todas las cosas. La tercera manifestación de Elías, el tercer Elías viene, o la tercera manifestación del espíritu de Elías, es a través de la comunidad de hijos y justos que se levantaron en Cristo. Aquellos que se levantaron en Cristo, nosotros formamos parte de la generación que se levantó en Cristo, porque el grano de trigo cayó en tierra y no quedó solo. Al levantarse se convirtió en la espiga de hijos, en esa espiga de iguales que adoran al Padre, en esa espiga de iguales que están sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Padre, para que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Físicamente yo estoy en este momento en Ginebra, aquí en Suiza, y usted estará en cualquier parte del mundo. Físicamente, pero espiritualmente a través de la posición de eternidad en Cristo. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Padre, porque donde yo esté, también quiero que ellos estén conmigo. Aleluya, aleluya. Porque aquel grano de trigo cayó en tierra. Se sembró el grano, pero no se levantó el grano. No se levantó el grano, se levantó una espiga de hijos iguales que apuntan hacia el Padre, que respetan al Padre, que aman al Padre, que van a cumplir propósito. Aleluya. La redención. A ver, el tercer Elías o la tercera manifestación del espíritu de Elías es a través de la comunidad de hijos justos que se levantaron en Cristo y que están posicionados en lugares celestiales para ser la voz que clama en el desierto de este sistema y preparar la llegada en el contexto del retorno del Mesías para implantar su propósito eterno para la tierra. Nosotros somos esa comunidad, ese espíritu de Elías que gritará a través de nuestra boca para hacer que se rompa todo y abrirle camino al retorno del Señor para cumplimiento de propósitos sobre la tierra. Nosotros somos esa generación que va a abrir su boca para la restauración de todas las cosas, pero tenemos que ser restaurados. Aleluya. La redención es una herramienta que el Padre utilizó en su Hijo. Y lo vuelvo y lo repito, la redención es una herramienta que el Padre utilizó en su Hijo para despertar los hijos con salvación y shalom para el cumplimiento del propósito. De nuevo, la redención es una herramienta, no es el todo. La redención no es el todo. Es un vehículo, es un medio para el cumplimiento del fin, para el cumplimiento de aquello que está en el corazón del Padre, aquello que el Padre desea. Entonces la redención es una herramienta que el Padre utilizó en su Hijo para despertar los hijos con salvación y shalom, para el cumplimiento del propósito. El propósito eterno entonces no es salvación. Y lo repito, el propósito eterno entonces no es salvación, redención o irnos al cielo. Y lo repito de nuevo, el propósito eterno entonces no es salvación, no es redención o irnos al cielo. El propósito eterno es establecer totalmente el reino, el gobierno y el imperio del Padre sobre la tierra para siempre. La idea del principio, Dios no cambió de idea. Dios colocó a Adán y lo hizo semejante a él, no porque Dios tenía carne, sino porque Dios quería que Adán tuviera la vida que él tenía, la eternidad que él tenía y que viviera eternamente para siempre sobre la tierra. O sea que Dios creó a Adán para no morir. Entonces, pero como Adán pecó, entró la muerte en Adán. Entonces significa que Adán iba a vivir eternamente sobre la tierra y nunca en el cielo.
Entonces significa que Adán jamás viviría en el cielo porque él fue creado para vivir en la tierra. Y la idea de Dios era que Adán viviera eternamente sobre la tierra, pero entró el pecado y por causa del pecado entró la muerte. Y cuando la muerte entró, el hombre ya no era imagen de Dios, ya no era semejanza de Dios, porque la muerte formaba parte de su vida, había formado parte de él cuando Dios lo creó para que no muriera. Ahora ya no se parece a Dios porque Dios es eterno. A Dios nada le quita la vida, a Dios nada lo detiene. Entonces el propósito eterno entonces no es salvación, redención o irnos al cielo. El propósito eterno es establecer totalmente el reino, el gobierno, el imperio del Padre sobre la tierra para siempre. Los 5 ministerios son herramientas. Pero ¿qué está hablando este hombre? Es que estamos en la restauración de lo apostólico, es que estamos en la restauración de lo profético. Sí, yo creo que Dios está restaurando lo apostólico y lo profético para el cumplimiento del propósito, no para tener casas apostólicas, no para tener casas proféticas. Esa fue la idea de los apóstoles. Cuando vieron a Elías y vieron a Moisés al lado de Jesucristo, quisieron hacer una enramada para Elías y una enramada para Moisés y una para Jesús. Querían tener 3 enramadas, 3 casas apostólicas para tener nichos y adorar. Pero el Padre les rompió sus nichos y les dijo, no, señores. No, señores, esto no es de casas apostólicas ni de casas proféticas. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es el Señor, Él es la piedra fundamental, Él es la piedra del ángulo, Él es el Señor, Él es el vehículo que los va a traer a mí para poderlos restaurar y que ustedes abran sus ojos para cumplir propósito, porque para eso los traje a la tierra. Los 5 ministerios son herramientas para el cumplimiento de propósito. La redención fue una herramienta para cumplimiento de propósitos, solamente una herramienta, un vehículo, pero no es el fin. La salvación no es el fin. La salvación es solo una herramienta para cumplimiento de propósitos. Nos salvó la carne, salvó el cuerpo, salvó el espíritu, salvó la mente, salvó el alma. Salvó todo en nosotros para restaurarnos, para llevarnos. Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Ustedes perdieron el camino, yo vengo como el camino para retornarnos a la fuente, para que vuelvan al camino, para que vuelvan a la senda antigua. La senda antigua no es una doctrina, la senda antigua no es legalismo, la senda antigua no es dejar de pecar, la senda antigua es retornar a la base, retornar al principio, retornar al reino, retornar al cumplimiento del propósito. Tremendo. Entonces, la salvación es herramienta para cumplimiento de propósito. Les dije que no le iba a dar versículos, estoy poniendo bases, estoy poniendo principios para ir entendiendo de qué estamos hablando. Milagros, sanidad, alabanza y adoración son herramientas para cumplimiento de propósito. Lo repito, milagros, sanidad, alabanza y adoración son herramientas para cumplimiento de propósito, pero no son el fin, no son el todo. La Santa Cena, el bautismo en agua, la formación del cuerpo son herramientas para cumplimiento de propósito. Recoger las ofrendas, recoger los diezmos son herramientas para cumplimiento de propósito. La llegada del Espíritu Santo fue una herramienta para el cumplimiento del propósito, porque allá estaba Pedro preso, allá estaban los discípulos presos, pero el Espíritu Santo vino para activar el espíritu del reino, para activar propósito, para que se levantara ese Pedro con una furia apostólica, con una furia de reino, para poder entonces arremeter contra el sistema y cumplir el propósito eterno de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, hablar en lenguas, son herramientas para cumplimiento de propósito. Lo repito de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, hablar en lenguas, son herramientas para el cumplimiento del propósito, pero no son el fin. El fin es el reino. El fin es el propósito establecido totalmente sobre la tierra. Nuestra salvación, la muerte, resurrección y llegada del Mesías en su primera venida son y fueron herramientas para cumplimiento de propósito. Dios mío, fuerte, muy fuerte, lo repito. Nuestra salvación, la muerte, resurrección y llegada del Mesías en su primera venida era el medio para revelarnos el fin. La muerte y la resurrección fue el medio para revelarnos propósito, para devolvernos al propósito. Tan fuerte es el propósito. Dios mío,
Dios mío, tan fuerte es el propósito, iglesia. Tan fuerte es el propósito, iglesia. Iglesia, el propósito es terrible, es lo más grande que hay. El propósito es Dios y Dios es el propósito. ¡Wow! Todos los patriarcas, escucha esto, todos los patriarcas, los profetas, los reyes, los sacerdotes, los apóstoles, los 5 ministerios, desde el Génesis hasta Apocalipsis y en nuestros días, son herramientas para cumplimiento de propósito. Dios mío. Lo voy a repetir de nuevo. Todos los patriarcas, los profetas, los reyes, los sacerdotes, los apóstoles, los 5 ministerios, desde el Génesis hasta Apocalipsis y en nuestros días, son herramientas para cumplimiento de propósito. No son el todo. Si descubrir lo apostólico y lo profético para la restauración en este siglo, pensamos que es el todo, estamos equivocados. Hemos restaurado lo apostólico, hemos restaurado lo profético, pero si no restauramos el reino y si no enseñamos propósito, hemos perdido el tiempo. Estamos jugando nada más a religiosidad, estamos jugando nada más al escondite del gato con el ratón, pero no hemos entendido la verdadera idea de Dios para la tierra. Todos los eventos, de nuevo, todos los eventos del pasado, presente y futuro son herramientas para el cumplimiento de propósito. Lo grito. Todos los eventos del pasado, presente y futuro son herramientas para el cumplimiento de propósito. La iglesia restaurada, la segunda venida y la creación restaurada son las herramientas finales. Tremendo. Lo vamos a repetir para que lo entendamos. La iglesia restaurada, que es la iglesia del tercer día, la iglesia del séptimo día, que es cumplimiento de propósito. La iglesia restaurada, la segunda venida y la creación restaurada son las herramientas finales para el cumplimiento total e integral del propósito eterno del Padre. Por eso estamos esperando al deseado de las naciones. Por eso tiene que venir la restauración de la iglesia, el retorno de nuestro Mesías, la iglesia restaurada, la creación restaurada. Estas van a ser las herramientas finales para el cumplimiento total e integral del propósito eterno, para la restauración del tabernáculo de David que está caído. Isaías 14:24. Empezamos. Solo quería poner principios. Ahora empezamos con versículos bíblicos y empezamos a comernos este alimento sólido y alegrarnos porque el Padre nos está trayendo un tiempo de revelación, un tiempo de desvelamiento. Estamos desvelando cosas para la gloria del Señor, para la gloria del Padre. El Eterno de los Isaías 14:24, el Eterno de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Él ya lo pensó, él ya lo determinó, él ya tiene una meta, él ya tiene un objetivo, él ya tiene un proyecto, él ya tiene un propósito, él ya tiene un pensamiento pleno, él ya tiene ya la idea que va a realizar su gloria de Dios, que va a realizar su esencia de Dios. Porque si ese propósito no se cumple, entonces él no siente la plenitud de Dios, él no siente la realización de Dios. Porque una parte de su todo lo adora, pero otra parte de su todo no lo adora porque no lo conoce, o porque vive mezclado, o porque vive en tinieblas. Es por eso que él está desesperado, porque una comunidad de justos se levanten para hacer que el propósito se establezca sobre la tierra. El Eterno creó proyecto para su propósito eterno. De nuevo, el Eterno creó proyecto para su propósito eterno. El propósito eterno es el deseo último o intención final del Padre. De nuevo, el propósito eterno es el deseo último o intención final del Padre. Lo que siempre estuvo en su corazón, lo que no va a cambiar. Y si nosotros lo amamos y Jesucristo, su único Hijo, en la eternidad decidió venir a la tierra y entonces olvidarse a todo para cumplir propósito en su Padre, porque lo amaba y le demostró que lo amaba con todas sus fuerzas. Y nosotros también tenemos que amar al Padre, y entonces aquello que el Padre no consiguió en Adán, lo consiguió en Jesucristo. Pero aquello que todavía no ha sido conseguido en Jesucristo, en el mundo físico, lo va, aunque en el mundo espiritual ya aconteció, en el mundo físico no se ha conseguido, lo va a conseguir con la iglesia restaurada, con la iglesia que manifestará el tercer Elías, con la iglesia del espíritu de Elías, con ese fuego de gloria que va a consumir los demonios de la tierra. Entonces el deseo último, intención final del Padre, lo que siempre estuvo en su corazón,
Puso a Adán para su prueba piloto. Puso a Adán para su prueba piloto en su proyecto. Adán falló y entró a proceso. Y con él entró la humanidad y creación toda al proceso. Porque caímos en Adán y entramos en proceso. En dolor, en iniquidad, en pecado, en muerte, en desgracia, en destrucción. Todo lo que vemos ahora es el producto de la caída. Todo eso es proceso. Guerra de nación contra nación. Las inyecciones que matan personas, las violencias, el comunismo y el socialismo del siglo XXI, los problemas financieros, los problemas del capitalismo, los problemas del socialismo, los problemas de la izquierda, los problemas de la derecha, porque las dos están sucias. La izquierda y la derecha, las dos son hipócritas, las dos son mentirosas. Y todo ese caos y ese desastre de naciones y ese caos mundial y ese caos financiero y ese caos en todas las áreas de todas las cosas, todo ese caos fue producido el día de la caída. Ese fue el proceso y entramos en proceso gracias a la caída. Isaías 45, 22. Isaías capítulo 45, verso 22. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No existe otro. Yo soy Dios y yo creé. Lo hice perfecto todo, lo hice todo para mi gloria, lo hice todo para mi propósito, lo hice todo para que el hombre a mi imagen y a mi semejanza gobernara juntamente conmigo en las dimensiones de la eternidad como gobierno yo. Aleluya, qué tremendo. El propósito eterno gobierna todas las actividades divinas. Lo voy a repetir porque es profundo, esto es tremendo. El propósito eterno gobierna todas las actividades divinas, humanas y oscuras. Todo lo que el Padre hizo, hace y hará, tiene su energía enfocada hacia su fin último. Lo repito de nuevo, el propósito eterno gobierna todas las actividades divinas, todas las actividades humanas y todas las actividades oscuras. Todo lo que el Padre hizo, hace y hará, tiene su energía enfocada hacia su fin último. Y su fin último es su reino y su gobierno sobre la tierra para siempre. Y nosotros no podemos hacer guerra. Y ahora ustedes me dirán, Jaime, ¿qué tiene que ver este mensaje con la guerra? Es porque esto es la guerra verdaderamente. La guerra no es subir a la montaña y lanzar demonios fuera. La guerra no es ir al mar y lanzar demonios fuera. La guerra no es ir a un subterráneo y lanzar demonios fuera. La guerra no es lanzar sal. La guerra no es hacer gritos en la iglesia local. La guerra es cumplir propósito. La guerra es ponerle pie en la cabeza a estos demonios de iniquidad, a esta simiente perversa que quiere matar el propósito de Dios para la tierra. Génesis capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escucha esto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los dos hermanos eternos, los gemelos de su propósito. Cuando el Padre creó los cielos, creó su trono sobre ellos. Cuando el día que el Padre creó los cielos, creó su trono sobre los cielos. El trono de Dios está en el cielo. Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Lo repito, el Señor, Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. La adoración es sin interrupción en los cielos. Lo repito, la adoración es sin interrupción en los cielos. El hermano mayor adora sin parar. El hermano menor adora con intervalos. Fueron creados juntos para cumplimiento de propósito. Hechos capítulo 7, verso 49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Los dos fueron creados juntos. Cuando Dios creó los cielos, creó su trono. Pero cuando Dios creó la tierra, también creó su trono sobre la tierra. ¿Y qué dice entonces de nuevo Hechos 7:49? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Tremendo. Salmo 115:15. Bendito seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando creó el cielo, creó la tierra, los creó juntos. Los grandes gemelos, los grandes hermanos que estuvieron unidos en la eternidad, pero que hubo una separación y ahora están separados y ahora están divorciados. Y es por eso que el propósito eterno de Dios tiene que cumplirse en la tierra, porque el grande problema de Dios no está en el cielo, sino que está en la tierra, en el hijo menor que se fue para prostituirse, que se fue para abandonar propósito, que se fue para matar propósito. Cuando el Padre creó la tierra, creó su trono sobre ella.
Lo repito, cuando el Padre creó la tierra, creó su trono sobre ella, colocó sus pies como el lugar de su base. Los cielos no lo pueden contener, pero sus pies sí. Y sus pies son su cuerpo, su iglesia. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Pero esta casa que somos nosotros, que es su iglesia, sí lo puede contener. Pero esta casa no está en el cielo. Esta casa está en la tierra. Nosotros somos Él tiene los pies en la tierra y los pies de Dios es su iglesia. Nosotros fuimos llamados para caminar sobre la tierra, para hacer que su propósito se establezca sobre la tierra. Y los cielos de los cielos no tienen el poder para sostenerlo porque pesa mucho, pero esta casa sí lo sostiene porque el estrado de sus pies es la tierra y los pies de Dios es su iglesia. Aleluya. Tremendo. Tremendo. Cuando el Padre creó los cielos, creó su trono sobre ella, colocó sus pies como el lugar de su base. Los cielos no lo pueden contener, pero sus pies sí, y sus pies son su cuerpo, su iglesia. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero el rey estaba hablando de una casa hecha por manos de hombres, pero no estaba hablando de la Sión, no estaba hablando de la iglesia restaurada, de la iglesia eterna donde Él habita, porque nosotros somos la casa de Dios. Los cielos no pueden contenerlo, pero los hijos restaurados y elevados a la estatura del varón perfecto, sí. Sus pies, que somos nosotros, sí, nosotros somos los pies de Dios. Y Él camina a través de nosotros, y Él gobierna a través de nosotros, y Él domina a través de nosotros. Aleluya. Es por eso que cuando conocemos paternidad, cuando conocemos el propósito de Dios del Padre, el propósito del Padre, nuestros ojos no se van a desviar ni a la izquierda ni a la derecha. No seremos engañados, no seremos atontados, no seremos enceguecidos, no habrá nadie que nos detenga, porque venimos a esta tierra para hacer que el sueño de Dios se haga real, se haga realidad. Y le gritaremos al Padre: tú ya soñaste mi sueño, tú me quería comprar una casa, me la diste, quería marido, me lo diste, quería mujer, me lo diste, quería hijo, me lo diste. Quería ministerio, me lo diste. Quería un viaje, me lo diste. Tú has soñado mi sueño, pero yo no vine a esta tierra para que tú sueñes mi sueño. Yo vine a esta tierra para soñar el tuyo. Yo soy tu herramienta restauradora. Dime qué tengo que, envíame aquí, envíame a mí. Yo soy tu herramienta, yo soy tu boca. Yo quiero alegrar tu corazón. Y ese es el deseo pleno y profundo de una generación de gobierno. Los cielos no pueden contenerlo, pero los hijos restaurados y creados o elevados a la estatura del varón perfecto, sí. Sus pies, que somos nosotros, sí lo pueden contener. Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, o moraremos con él. El Padre está diciendo que va a morar con nosotros, que va a morar en nosotros, porque nosotros somos la casa preferida del Señor. Cuando somos las herramientas que le van a dar continuidad a su propósito y las herramientas que van a restaurar el tabernáculo de David que está caído, la adoración que está caída, la alabanza que está caída, santo, la iglesia que está caída, que tiene que ser restaurada. Para el Padre es urgente la restauración de la amistad. Lo repito, para el Padre es urgente la restauración de la amistad de los cielos con la tierra, para que su adoración sea completa. El Padre está interesado y desesperado porque el cielo y la tierra vuelvan a juntarse, para que su adoración sea eterna. Aleluya. Y esta es la mayor guerra que podemos hacer a las tinieblas. Esta es la mayor guerra que le podemos hacer a la brujería. Esta es la mayor guerra que le podemos hacer a la hechicería. Esta es la mayor guerra que podemos hacer a la religión, al sistema babilónico, a la división, a la maldad, a la mentira que el diablo ha puesto, porque él es el padre de la mentira. El Padre espera el retorno del hijo menor para la fiesta mesiánica. De nuevo, el Padre espera el retorno del hijo menor para la fiesta mesiánica. Lucas capítulo 15, verso 31 al 32. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, los cielos siempre han estado con él. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
En Cristo fue hallada la tierra, en Cristo fuimos encontrados, en Cristo fuimos restaurados, en Cristo fuimos redimidos, en Cristo volvimos al camino, en Cristo retomamos la verdad, en Cristo recuperamos la vida, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo entró y trajo muerte y les robó la vida del principio, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravilloso, lindo. El Padre creó la tierra para su base perfecta. Lo repito, el Padre creó la tierra para su base perfecta, en el cumplimiento del propósito. Isaías 45:18, porque así dijo el Eterno que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, que la hizo y la compuso, no la creó en vano. No, para que fuese habitada la creó. Yo soy el Eterno y no hay otro. La tierra no fue creada para ser destruida. La tierra no fue creada para ser abandonada. La tierra fue creada para ser habitada por una comunidad de justos que iban a ser iguales al Padre, desatando la vida del cielo en la tierra, viviendo los dos hermanos juntos en la unidad eterna de la adoración eterna, en donde el Padre está esperando la restauración total de los dos hermanos para que venga la adoración verdadera y el cumplimiento del propósito se haga realidad y entonces Dios recupere todo de nuevo. El Padre colocó al hombre sobre ella, la creó, no la creó en vano, la creó para ser habitada, colocó al hombre sobre ella. Génesis 2:15. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que iba a vivir trabajando, pero trabajando con propósito. Porque cuando trabajamos con propósito, los resultados nos dan placer. Pero cuando trabajamos con dolor, los resultados nos matan. Entonces Adán iba a trabajar con placer y con propósito en el jardín. Pero Adán ahora sale del jardín y va para el asentamiento rural. Y ahora va a sudar con el sudor de su frente, va a trabajar. Ahora va a trabajar sin propósito, va a trabajar con dolor, con angustia, con muerte, con destrucción, con pecado, con iniquidad. Esa es otra cosa. En el reino hay propósito. Colocó al hombre sobre la tierra. Génesis 2:15. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio dominio sobre la tierra. Génesis capítulo 1:28. Y los bendijo Dios y les dio: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en las peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre no entendió propósito y pecó, sometió la tierra al cautiverio, prisión y iniquidad. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, perdieron la vida eterna o la eternidad de vida. Lo repito, perdieron la vida eterna o la eternidad de vida. Porque por causa de uno entró el pecado. Pero vino uno para romper el pecado, para romper la iniquidad, para romper la ruina y para devolvernos a propósito, para devolvernos al principio, para devolvernos a la base, para la restauración de la tierra. Y el Padre los sacó del reino sobre la tierra. Sacó a Adán y a Eva del reino sobre la tierra. La tierra entró en iniquidad por causa del pecado del hombre, y el Padre se molestó con el hombre hasta arrepentirse por haber dañado su obra y propósito sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versos 6 al 7. El Señor se arrepintió. Y mira lo que pasa aquí. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hubo un dolor del Padre porque Él había creado la tierra para sus pies, para su base, para su gloria. Y el hombre vino para contaminarla, para destruir su obra, para matar propósito. Solo que el Padre creó el propósito. El propósito fue creado para no ser destruido. El propósito fue creado para vencer hasta el fin. El propósito fue creado para avanzar. Podemos destruir todo, pero el propósito jamás será tocado. De hecho, Jesucristo, siendo Dios, vino a vivir como hombre y a morir como hombre y resucitar como Dios por causa del propósito.
Él vino a hacer esto por amor al propósito, no por amor al hombre, sino por amor al propósito. Y una vez que el propósito fue restaurado, entregárselo al hombre para que el hombre le dé continuidad a este propósito sobre la tierra. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Propósito, una vez más, necesita herramientas justas para su fin. Y no era posible que esto pasara, porque Dios había creado al hombre por causa del propósito. Y Dios había hecho la creación y todo por causa del propósito. Entonces él estaba molesto. Pero él sabía que para darle continuidad a su propósito necesitaba de herramientas gloriosas que le dieran continuidad a su propósito. Génesis capítulo 6, verso 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del reino, del Eterno. Entonces yo no entiendo cómo el Señor dijo que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Entonces, ¿por qué dejó a Noé, perdón? Porque Noé representa esa generación que se despierta, esa generación que se levanta de justos para darle continuidad al propósito eterno de Dios. Porque si tú no quieres, otro lo va a hacer. Y si tú te conformas, y si tú vives en Babilonia, y si tú vives en religión, y si tú estás preso en el cautiverio, entonces no importa, otro va a tomar el propósito, pero el propósito no descansa, no duerme, avanza y avanza y avanza y avanza. El propósito va hacia la consumación total de su fin por el cual fue creado. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Generación justa, generación santa, que peleó por el propósito de Dios. El Padre preservará la vida del justo por amor a su propósito eterno. Y lo voy a repetir: el Padre preservará la vida del justo por amor a su propósito eterno. Proverbios capítulo 29, verso 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Es por eso que el Señor quiere justos, el Señor no quiere buenos. El Señor no quiere buenos, el Señor quiere justos. Porque los justos ven a través de sus ojos, porque los justos ven como Dios ve, porque los justos hablan como Dios habla, porque los justos aman como Dios ama, porque los justos buscan lo que Dios busca. Aleluya. El Padre preservó la matriz de Eva y la semilla de Adán por causa de la llegada de los justos. Lo repito de nuevo: el Padre preservó la matriz de Eva y la semilla de Adán por causa de la llegada de los justos para cumplir propósito. No los cubrió para cubrirles sus genitales, porque en verdad siempre estuvieron desnudos. El problema es que en el contexto de la ingenuidad y en el contexto de la santidad y en el contexto de la pureza, ellos descubrieron que estaban desnudos, porque fueron abiertos sus ojos para el mal, para la iniquidad. Y esa no era la semilla que tenía que ser sembrada en ellos. Y el eterno Dios, que dice Génesis capítulo 3, verso 21, Génesis capítulo 3, verso 21. Y el eterno Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los cubrió para cumplir propósito. Porque Dios sabía que Caín iba a matar a Abel. Y Dios sabía que la primera generación en gobernar la tierra venía de la matriz de Caín. Era una matriz de injustos, porque Abel había muerto. Entonces, por la línea de Abel, los justos murieron. Entonces, el propósito tuvo una interrupción. El propósito hasta la llegada de Set. Es por eso que Adán y Eva fueron preservados, porque Set estaba llegando. Y Set representa la generación de justos que le van a dar continuidad al propósito eterno de Dios sobre la tierra. Y el eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos siempre estuvieron desnudos. No había por qué vestirlos. El vestido aquí representa redención y protección y salvación para proteger la simiente pura, la que cumple propósito. Eso era lo que el Señor dijo. Estaba pensando en la simiente pura que le iba a dar continuidad a su propósito y a su gobierno sobre la tierra. Aleluya. Por eso llega Set. La primera generación en poblar la tierra viene de la matriz de Caín. Hijos injustos. Con la llegada de Set se levanta la comunidad de justos para cumplir propósito. Génesis capítulo 4, verso 25. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató.
Con la llegada de Seth, los justos volvieron a adorar al Padre. Qué lindo. Aleluya, 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 aleluya. Porque la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la samaritana le dijo, sí, pero es que los samaritanos dicen que hay que adorar en este monte y los judíos dicen que hay que adorar en aquel monte. Y él dijo, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes los judíos y ustedes los samaritanos y todos ustedes adoran lo que no saben. Pero la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero la única adoración y la verdadera adoración es cumplimiento de propósito. Aleluya, tremendo. Wow. A Seth le nació, Génesis 4:26. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron, oye eso, dice que con la llegada de Seth los justos volvieron a adorar al Padre y darle continuidad al propósito sobre la tierra. Génesis 4:26. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Volvió la generación adoradora. Volvió la generación de justos, volvió la generación de gloria, aleluya. No puede morir propósito. Los justos le dan continuidad al propósito. Los justos pelean por la herencia de su Padre. Somos herederos y coherederos con Cristo. Pero hemos estado peleando lo que no sabemos, hemos estado buscando lo que no sabemos hasta que se nos revele propósito, porque ustedes adoran, le digo, lo que no saben, pero la hora es cuando, y ahora la hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, aleluya, tremendo. Entonces a Seth le nació también un hijo, Génesis 4:26, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. De Seth vino Enoc. Enoc caminó con Dios. Vino Noé, vino Moisés, vino Abraham, vino Isaac, vino Jacob, vino José, hombres que le dieron continuidad al propósito, hombres que fueron herramientas restauradoras, hombres que fueron adoradores, que adoraban con su vida, que adoraban con su ofrenda, que adoraban con todo, hombres entregados al propósito eterno de Dios sobre la tierra. No hombres que andaban detrás de su diezmo y de su ofrenda. No hombres que andaban detrás de su malicia. No hombres que andaban detrás de robarle las ovejas al otro. No hombres que andaban trampeando, sino hombres serios, hombres justos, hombres que estaban diciendo, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Yo voy a ir donde tú me mandes. Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, porque yo soy tu boca, porque yo soy, Señor, el recurso que tú vas a usar para la restauración de tu reino sobre la tierra. La promesa del propósito eterno hecha a David, segunda de Samuel capítulo 7 verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Oye esto, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No está hablando de Salomón, porque el reino de Salomón no fue eterno. El único reino eterno es el reino de Jesucristo. Es por eso que no está hablando de Salomón. La promesa que le están haciendo a David no está hablando de Salomón, está hablando del Cristo que saldría de sus lomos. Lo vamos a repetir de nuevo. Segunda de Samuel capítulo 7 verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será mi hijo. Oye esto, yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y azotes de hijo de hombres. Te digo porque esto habla de Jesucristo, porque él fue azotado. Pilato mandó a azotarlo, ahí tuvo el cumplimiento. Cuando dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré. Jesús no pecó, pero fue pecado por causa de nuestros pecados. Y los azotes que le dieron a Jesús fueron los azotes que eran nuestros. Entonces dice, y si él hiciere mal, nosotros hicimos mal. Y por causa de nuestro mal, Jesús fue azotado por nosotros. Tremendo. Entonces te compruebo que aquí habla de Jesucristo. Yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Él fue castigado con vara de hombres. Y con azote de hijo de hombres.
Él fue azotado. Esta palabra se cumplió en Jesús. Él fue azotado por nosotros. Él fue golpeado por nosotros. Es por eso que en Él fuimos liberados. En Él fuimos restaurados. En Él fuimos hechos justos. En Él fuimos hechos perfectos. En Él fuimos amados. En Él fuimos perdonados. En Él fuimos elevados. En Él conocimos la vida. En Él recuperamos todo lo que perdimos. En Él entramos al Padre. En Él conocimos paternidad. En Él hemos recuperado todo. ¡Qué maravilla! Alguien va a celebrar la gloria del Señor. Gracias por tanto amor derramado, por tanta gracia derramado. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Jesús no pecó, pero nuestro pecado lo llevó a ser azotado. Pero nuestro pecado lo llevó a morir en una cruz maldita, que son los malditos morían ahí, o en un madero, o en un garrote, como le quieras llamar, o en una base. Pero ahí fue crucificado y esa era nuestra posición y Él la tomó. Él fue castigado con vara de hombres y con azote de hierro. Él fue castigado porque Él hizo mal, no porque Él pecó, sino porque Él llevó nuestras iniquidades, porque Él llevó nuestras cargas, porque Él llevó nuestros pecados. Y en Él, en Él nosotros fuimos liberados. Juan capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. A David le prometieron, escucha esto, Juan capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Lo azotó como un bandido. Lo azotó como un rebelde, como un ladrón, como un delincuente que tenía que ser castigado por haber infringido algo. Ahí se cumplió la palabra de la promesa de David. Y si hiciere mal, lo azotaré y lo castigaré con vara de hombre. Él no hizo mal, pero nosotros sí. Y Él pagó nuestra deuda. Alguien aquí puede celebrar. Alguien aquí puede adorar. Él vino a restaurar su propósito en nosotros y a nosotros en su propósito. De David sale el que, mira esto, a David le prometieron que de sus lomos saldría el Cristo y su reino no tendría fin. De David sale el Cristo y es a través del Cristo en la iglesia, justos hijos de David, que será restaurado el tabernáculo caído. Somos esas herramientas en Cristo y con Cristo. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Y ahora, para que veas el cumplimiento de la promesa que le están haciendo a David le hacen la promesa y se cumple en María, se cumple en José, pero José viene de los lomos de David. Aleluya, aleluya. José viene de los lomos de David. Aleluya. Aleluya. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Te das cuenta? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. A Jesús no le dieron el trono de Dios. ¿Por qué no le dieron el trono de Dios? Si es el Hijo de Dios. ¿Por qué le dieron el trono de David? Porque el trono de David habla del gobierno de Dios sobre la tierra. Y lo que Dios perdió no fue el gobierno del cielo, lo que Él perdió fue el gobierno de la tierra. Entonces tenía que venir Jesucristo de la línea de David para que con la legalidad restaurara el tabernáculo de David. Entonces lo que le están dando a Jesucristo es el trono de David, es la restauración de la tierra, es el gobierno de la tierra, para que Jesucristo el Señor venga y nos devuelva a nosotros eso y nos entregue a nosotros eso, porque nosotros lo perdimos en Adán. Adán iba a vivir eternamente sobre la tierra, pero el pecado entró la muerte y la muerte le robó propósito. Jesucristo vino a pagar el precio y a pagar la deuda. Y ahora el Padre le está prometiendo que le van a dar el tabernáculo de David. ¿Y por qué el tabernáculo de David? Porque el tabernáculo de David es el gobierno sobre la tierra. Y porque nosotros somos los herederos de Cristo. Herederos no del cielo, sino de la tierra restaurada. Tremendo. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Por qué Dios le da el trono de David y por qué no le da el trono de Dios, que es el cielo? ¿Por qué le da la tierra? Y reinará sobre la casa de Jacob. Ojo, abre los oídos, ven conmigo. Y reinará sobre la casa de Jacob. La casa de Jacob no habla del gobierno en el cielo. La casa de Jacob habla del gobierno en la tierra.
La casa de Jacob no habla del gobierno en el cielo. La casa de Jacob habla del gobierno en la tierra. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Somos la generación de Jacob y José para restaurar el trono de David en el contexto de la tierra. Lo repito, somos la generación de Jacob y José para restaurar el trono de David en el contexto de la tierra. Abdías capítulo 1 verso 18. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú. La casa de Jacob y la casa de José es la generación del fuego y de la llama. El fuego consume, la llama abraza. Cuando se junta el fuego con la llama, entonces la casa de Saúl, que es Edom, que son los enemigos del reino, que es la iniquidad, que es Babilonia, que es este sistema llamado anticristo, llamado, falso profeta, bestia, como le quieras llamar, esos diablos, todos esos enemigos del reino van a ser quemados cuando el fuego y la llama se junten. El fuego de la casa de Jacob y la llama de la casa de José, que somos nosotros, esa generación restaurada, esa generación que manifiesta Elías, se van a unir para que ese fuego divino queme a la casa de Saúl, a la casa de Edom, a la casa de la iniquidad, a la casa del sistema, a la casa de la maldad. Aleluya. Somos el fuego y la llama que consume y abraza a los enemigos del propósito del reino. Por eso Jesús es el heredero del trono de David, que es la tierra restaurada, y nosotros sus herramientas, fuego y llama. El fuego consume, la llama abraza. La tierra será restaurada con fuego y con llama. La casa de Esaú será consumida totalmente de la tierra restaurada. Amós capítulo 9, verso 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, como en los días de Adán. Pero el Adán del jardín, el Adán del reino. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Oye esto, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice el Padre que hice esto. Aleluya. ¿Y quién es Edom? Esaú. Pero José y Jacob se van a juntar para quemar a Esaú, para quemar a Edom, para quemar el sistema, para quemar a Babilonia, para quemar a religión, a los enemigos perversos del Padre que han querido detener su propósito, su gobierno, su idea santa sobre la tierra. Edom y Esaú, la misma simiente, representada en los enemigos del propósito del reino restaurado sobre la tierra. La mujer está de parto, parirá al colectivo restaurado. La mujer está de parto. Apocalipsis capítulo 12. Aparece una señal en el cielo de una mujer y empieza el profeta a manifestar lo que está viendo. La mujer está de parto, parirá al colectivo restaurado en la posición del Cristo, para destruir a la simiente de la serpiente, de Esaú, de Edom, del sistema, de Babilonia. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo, varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Para Dios y para su trono. El trono que nos dará el Cristo no será el de su padre. Lo voy a repetir. A Jesús le prometieron el trono de David. Y el trono que nos van a dar a nosotros no es el trono de Dios, que es el cielo, sino que es el trono de Jesús, que es la tierra. El trono que nos dará el Cristo no será el de su padre, sino el suyo. El suyo es el de David, la tierra restaurada, propósito eterno. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Y qué dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay dos tronos, el Padre de él, el trono de él y el trono de su Padre. Pero nosotros no somos invitados al trono del Padre, somos invitados al trono del Hijo. ¿Y cuál es el trono del Hijo? ¿Cuál es el trono del Hijo? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Repitámoslo de nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 21.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿cuál es el trono que nos dan a nosotros? ¿El trono del Padre, que es el cielo, o el trono de Jesucristo, que es la tierra? Somos herederos del reino sobre la tierra, restauradores del tabernáculo de David y herederos con Cristo de la tierra. Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos del Eterno y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. De nuevo, los cielos son los cielos del Eterno y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso dice Salmo 115, 16. Entonces los cielos son los cielos del Padre, pero le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Aleluya. Salmos 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ese es el propósito de Dios, y para eso Dios creó a Adán, para que viviera eternamente sobre la tierra. Salmos 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El único mensaje que provoca el fin y cumple propósito es el reino. Y lo voy a repetir de nuevo. El único mensaje que provoca el fin y cumple propósito es el reino. El único mensaje que le corta la cabeza a los reyes es el reino. Es por eso que Herodes, cuando oyó hablar que había venido un rey, empezó a matar a todos los niños, porque empezó a temblar, porque no soportó la idea de que un rey estaba llegando para humillarlo, para tumbarlo, para quitarle su gobierno. Por eso es cuando hablamos del mensaje de salvación, mensaje de perdón, mensaje de misericordia, mensaje de la familia, mensaje de no sé qué, mensaje de no sé cuá, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, qué sé yo no sé qué. Los reyes de la tierra no le hacemos ni cosquilla, los demonios no le hacemos cosquilla, pero cuando hablamos del evangelio del reino, los asustamos, los amedrentamos, tiemblan, se orinan, se desesperan, gritan, porque están sintiendo la llegada del Mesías, la llegada de un gigante que les va a cortar la cabeza, que los va a someter, que los va a arruinar, porque Él es el único rey de reyes y señor de señores. Entonces el único mensaje que provoca el fin y cumple propósito es el reino. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La gente está hablando del fin. Los religiosos te hablan del fin por la radio, te hablan del fin por el Facebook, te hablan del fin por todo. Los religiosos te dicen que Donald Trump es el anticristo, te dicen que el Papa es el anticristo, te dicen que Obama era el anticristo, a cualquier tonto le dicen anticristo. Bueno, sí son anticristos, es verdad, porque tienen el espíritu del anticristo. Eso sí, pero también hay apóstoles que tienen el espíritu del anticristo, y también hay profetas que tienen el espíritu del anticristo. Hay denominaciones, hay doctrinas, hay mucho anticristo. Entonces sí, es verdad, no están equivocados, pero no estamos hablando del anticristo ese del que ellos piensan, sino el anticristo es espíritu en contra de Cristo. Entonces, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Pero de qué fin? Si Él es el alfa y Él es la omega, si Él es el principio y Él es el fin, entonces ¿de qué fin estamos hablando con el mensaje del reino? Estamos hablando del fin del sistema, estamos hablando del fin de Babilonia, y estamos hablando de la llegada del omega, de la llegada del cumplimiento total de todas las cosas, de la llegada del propósito eterno sobre la tierra. Y se lo compruebo con la palabra. Un fin que cumple propósito eterno. Primera de Corintios capítulo 15, 24. Luego el fin. Y vendrá, dice el versículo en Mateo 24, 14. Y entonces vendrá el fin. Y Primera de Corintios 15, 24 dice, y luego el fin. ¿Cuándo será ese fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ese es el fin. El fin no es un hecatombe. El fin no es un terremoto. El fin no es un maremoto. El fin no es acabar con el mundo. El fin solamente es este. Primera de Corintios 15, 24. Ese es el fin. ¿Cuál es el fin? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad. Primera de Corintios capítulo 15, verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. Entonces el verdadero fin no es una hecatombe. El verdadero fin es cumplimiento de propósito. El verdadero fin entonces es la restauración de todas las cosas. El verdadero fin entonces es que la iglesia le entregue
a Cristo y que Cristo le entregue al Padre, que la iglesia le ponga el pie en la cabeza a la serpiente y le quite los gobiernos de este mundo, que entonces la iglesia sea la restauradora, sea el tercer Elías, sea esa gloria poderosa que le pone el pie en la cabeza a la serpiente, rompe los poderíos, y ahora que el reino ha sido restaurado y recuperado, se lo entregue a Cristo y Cristo se lo entregue al Padre. Entonces el Padre volverá a ser el todo en todos. Entonces el único fin verdadero es cumplimiento de propósito. El único fin verdadero es el retorno de nuestro Mesías, para que su reino y su gobierno se establezcan para siempre sobre la tierra, sobre una tierra que no será destruida, pero que será restaurada, una tierra que será restaurada como al principio, porque Dios la creó para ser habitada, no para ser desolada o destruida. Entonces necesitamos entender propósito, y cada vez que entendamos propósito, cosas grandes van a venir a nuestra vida. Hoy hablo proféticamente y declaro que la luz del propósito viene a la comunidad internacional, que la luz del propósito eterno, que es el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busca el reino. No es casualidad que su primer mensaje de Jesucristo fue hablando del reino, y no es casualidad que su último mensaje antes de ir y subir al Padre fue 40 días hablándole del evangelio del reino. No es casualidad que el tema central de su mensaje haya sido reino, porque si Jesucristo remacha tanto la palabra reino y más que la palabra iglesia, es porque el asunto es importante, es porque el asunto es urgente, es porque para eso vino él, para cumplimiento de propósito. Hoy declaro luz en Latinoamérica, hoy declaro luz en las naciones en el nombre de Jesucristo el Señor, y profetizo y declaro que se desata propósito, que se desata propósito en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Yo bendigo a la comunidad internacional y declaro la paternidad de Dios para propósito, para que venga la guerra efectiva, para que dominemos a los demonios de las aguas, para que dominemos a los demonios de la tierra, para que dominemos a los demonios de los aires, y para que la voluntad del Padre sea hecha sobre la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y esa es la guerra que estamos haciendo, hacer que la voluntad del cielo viva en la tierra, hacer que el hijo menor se reconcilie con el hijo mayor, hacer que el hijo mayor acepte al menor, hacer que el hijo mayor no esté celoso, sí, porque el padre está alegre por el retorno del hijo menor. Estamos juntos, los cielos y la tierra juntos para la llegada del reino. Estamos juntos para cumplimiento de propósito. Desato luz en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas. Gracias, Padre. Bendecimos las ofrendas, bendecimos la honra, bendecimos las diferentes ministerios y casas proféticas y apostólicas. Bendecimos los diferentes ministerios y apóstoles. Desatamos la luz a las naciones y declaramos, Señor, que algo grande viene para toda la iglesia. Que el Eterno les bendiga. Estamos esperando el retorno de nuestro Mesías para que el cumplimiento del propósito sea eterno. El deseado de las naciones está llegando. Que el Eterno les bendiga, que pasen una buena noche, y mañana no nos podemos perder la escuela. Seguimos de escuela. Que el Eterno les bendiga. Tengan todos una buena noche en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Gracias. Bendiciones.